Después, el que vos decís que llega hasta Mendoza, acá me están poniendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar con esto. Dice, el ramal Moreno Mercedes tiene una extensión de 62 kilómetros, estaciones Moreno La Roja, bla, 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 Rodríguez, sí, Mercedes, perfecto, pero sigue después de Mercedes. Merlo Lobos, un recorrido de 68 kilómetros, claro, este es un ramal, está justamente el Empalme Lobos, habría que conocer el Empalme Lobos si no lo conocen, vayan que es un pueblito muy lindo, una zona muy linda. Bueno, sí, es esta, pero lo que pasa que, vamos a ver, el recorrido que hace, digamos que si sale, el que sale de 11, bueno, en Merlo hace una combinación, y es este que vos decís, que va para Lobos. Para San Luis y Mendoza. No, Ah, el que para va a Lobos. San Luis de Mendoza, ahora te voy a contar una cosa. Perdón, profe. Yo soy Sí, de Mechita. de En Mechita, Mechita, en ese es Mechita el están, ramal. ese es estaban en su momento, hasta la década del 90 digamos, las, eh, Talleres. claro, estaban ahí los talleres más grandes de la provincia de Buenos Aires. Mi Exactamente. pueblo tiene pegadito a los talleres, las colonias, que es la construcción que hicieron los ingleses, donde se trabajaba, digamos, todo lo que era el ramal. El ramal llega hasta Toay y también hasta, o sea, la otra terminal, la última, Santa Rosa La Pampa, y después no sigue, después vuelve. O Exacto. sea, no. Mi abuelo, mirá, mi bisabuelo, por parte de padre, fue eh, el que prendía y apagaba las luces de la colonia, o sea, era el- y mi abuelo fue llamador del ferrocarril y bueno, después terminó siendo, eh, toda mi familia en realidad terminó siendo ferroviaria. Diario. Terminó siendo ferroviaria, digo. Sí, terminaron siendo todos ferroviarios. Claro. Digamos, era la principal salida del pueblo. Hoy los talleres están privatizados por los rusos. Sí, sí. Sí. Bueno, si contamos las historias del ferrocarril, nos vamos a volver todos tristes. ¿Mm? Digo esto porque también mi papá, también él fue ferroviario, ¿no? En su juventud, en su primera juventud. Lo echaron del ferrocarril en un momento en particular de la Argentina y después terminó siendo bancario, pero En el 90, no, no, no. antes. Sí, muchísimo antes. No, mi Cuenta, papá falleció cuenta la cuando tenía 43 historia, años. Era muy cuenta la joven. No, historia. él lo echaron del ferrocarril en la década del 40, con el Ah, peronismo en el gobierno. Y después, bueno, igualmente, obviamente, bueno, siguió laburando de otras cosas, ¿no? a mi pueblo lo Eh, visitaron dos presidentes y aquel que se quiera tocar las partes íntimas se lo toque. Menem y Macri. Menem, para decir que fue aquel digamos que el ferrocarril era lo más importante que tenía la Argentina, asumió y a los pocos meses lo cerró. ¿O sí? Y Macri para privatizar los talleres. O Claro. sea, eh, mi pueblo se rompen las rutas cada vez que visita alguien. Sí, no, bueno, por eso las cosas, digamos, o sea, nosotros estamos hablando de una época completamente diferente. Nosotros no estamos hablando de una época en donde se construía, ¿me explico? Se construía todo, todo. Había para hacer, digamos, había una época en la que estaba todo por hacerse, por eso hablo de construcción del Estado Nacional y de tener objetivos claros y de objetivos que son comunes a todos, ¿me explico? Porque el objetivo de crear un ferrocarril no era el de beneficiar específicamente a un sector y nada más. Detrás de la construcción de un ferrocarril, pensemos lo siguiente, ¿no? Digamos, nosotros tenemos que considerar el todo, no, a ver, porque siempre cuando nosotros agarramos a un sector o a una familia, a una persona,
Vamos a decir, a ver si esta quedó beneficiada o no. Si quedó beneficiada, vamos a encontrar la razón para decir, ah, porque querían beneficiar. Y si no se vio beneficiada, vamos a decir, ah, pero entonces el vaso medio lleno o el medio vacío. En este caso lo que tenemos que ver es el todo, el conjunto. Entonces, ¿qué pasaba detrás de la construcción de un ferrocarril? Que dicho sea de paso, voy a mencionar no solo al del oeste, voy a mencionar al otro que mencionaba su compañero, que era el que lleva, digamos, a Mendoza, que es el ferrocarril San Martín, que pasa por otro de los talleres gigantescos de la provincia de Buenos Aires, que era Junín. ¿Correcto? Claro. Ahora, Junín todavía sigue funcionando, digamos, hay una cosa muy chiquitita, porque todos se han achicado, no quedó prácticamente nada, ninguno de los talleres quedó. Entonces, todos se han visto completamente reducidos. Precisamente, como bien decía Mariano, en el 90, digamos, hay una frase famosa del señor presidente que era ramal que cierra, perdón, ramal que para, ramal que cierra. Y lo hizo así, ¿no? Es más, estaba la frase de este asunto de Menem lo hizo. Bien. Entonces, hay que recordar estas cosas para poner en perspectiva lo que se hizo, digamos, en esa segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, que fue todo construcción. Ese ramal que estamos hablando del San Martín, que termina yendo, digamos, ahí en Junín justamente hay un empalme, porque se juntaban dos ferrocarriles, que llegaba, digamos, salía de Buenos Aires, de Retiro, sale todavía de Retiro, y llega, digamos, hasta la provincia de Mendoza. Cruzaba a Chile. Si ustedes visitan la provincia de Mendoza, van a encontrar las vías todavía extendidas y los túneles, pensemos, ¿no? Túneles picando, digamos, la montaña. Está picada la montaña. Hay túneles enormes por donde pasa el ferrocarril, por donde están las vías, y llegan hasta Chile. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Tanta interés tenían esta oligarquía por el vino? ¿Por qué? ¿Por la minería? ¿Por qué? ¿Porque querían hacerse ricos, etcétera, etcétera? Ok, respondamos que sí. Pero también detrás de esto venía una idea vieja de unidad latinoamericana, porque ese ferrocarril unía el Pacífico con el Atlántico, porque ese mismo ferrocarril tenía que llegar, digamos, a las costas de Brasil y de Uruguay. ¿Me siguen, verdad? Otro de los ferrocarriles, que es el Central Argentino, y además la vieja trocha, la trocha angosta, ese ferrocarril tenía que unir Buenos Aires con Bolivia. Por eso el tronco de este país, de esa vía, ¿no? Llegaba primero a Córdoba y transitaba por Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y cruzaba por la quebrada de Humahuaca. Y por si esto fuera poco, tenían la idea materializada en parte de hacer un ferrocarril, lo vamos a ver hoy en San Juan, por ejemplo, lo podemos ver yendo a San Juan o a Mendoza mismo, pero para cambiar de provincia, digo. Podemos ir a La Rioja, podemos verlo en Catamarca. Esto que les digo. Hay ferrocarril por todos lados. Hay un ramal que quería unificar toda la cordillera, de norte a sur, de sur a norte, toda la cordillera. ¿Por qué? Una especie de ruta 40, digamos. La ruta 40, exactamente, pero pensemos, primero en nuestro país se hicieron los ferrocarriles y después vinieron las rutas.
Y las rutas vienen de la mano de la existencia del camión, de la existencia del motor explosión, digamos, de los autos y del camión. Y ahí se mandaron la macana terrible de construir las rutas paralelas, digamos, a las rutas ferroviarias, porque ahí empezaron a competir. ¿Me explico? Cosa que no debió hacerse nunca. Pero esto no es obra de esa oligarquía, ¿eh? No es obra de esos constructores. Es obra de los que vinieron después, mucho después, que pensaron, digamos, cómo hacer plata rápidamente. Porque es más fácil, digamos, hacer plata fácil que hacer inversiones a largo plazo. Siempre es muy difícil invertir, lleva tiempo. Pero si nosotros queremos hacer las cosas rápidas, no hay problema, se pueden hacer. Después vamos a pagar las consecuencias. Las consecuencias las estamos viviendo hoy. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de esa, diría yo, políticas ignominiosas que se implantaron en el siglo XX. Ahora pensemos que no simplemente el ferrocarril unía distancias, no tenía que ver con, bueno, desarrollemos este lugar, lleguemos hasta un punto, etcétera, etcétera. El ferrocarril atraía una cantidad de trabajo, de mano de obra increíble, ¿no? Porque pensemos que había menos máquinas y más brazos, digamos, ¿no? Había más fuerza física, ¿no? Cuando les decía de, bueno, estos túneles eran cavados no por maquinaria, sino por personas que golpeaban a pico y pala, digamos, pico y martillo en masa, la piedra. También, digamos, hay que decir que muchos morían en esas formas de trabajo, por supuesto. Era un trabajo muy sacrificado. Ahora, detrás de todo esto también había la formación de pueblos, había colonias como la que decíamos Mariano de Mechita, también hay alrededor un montón de colonias, muchísimas. Toda la provincia de Buenos Aires está formada por una cantidad de pueblos y pueblitos muy chiquitos, que hoy son cada vez más pequeños, porque el ferrocarril ha dejado de pasar. Yo tengo la experiencia de haber vivido, digamos, mi primera infancia en un pueblo que se llama Quiroga, que era otro de los ramales de los cuales podíamos estar hablando. Quiroga es una cosa chiquitita así. Está ahí nomás. ¿Cómo? Está ahí nomás, cerca de Mercedes, ¿no? No, está cerca de 9 de julio, es partido de 9 de Cerca del julio. 9 de julio, también, pasando por mi pueblo. Claro, exactamente. Yo, si no tengo mal entendido, mucho tiene que ver, por ejemplo, la Sebel en esto de los camiones, mucho tiene también que ver la cuestión de sindicalizar a los camiones, todo de la mano de Franco Macri y sus influencias, allá por los 60, 70, 80, cuando recién llevaba a la Argentina. No, te fuiste muy lejos, no, te ¿Sí? fuiste muy lejos. Te fuiste muy lejos. Bueno, ahora parece que hay toda una moda, digamos, de achacarle todo a uno, a todo a otro. Acá no busquemos los culpables, digamos, en esta generación que estamos teniendo ahora de políticos, son todos una porquería inmensa. No, las cosas vienen de más atrás. Las cosas vienen de más atrás, es lento, es tal vez silencioso, y tiene que ver mucho con la falta de inversión, digamos, en estas cuestiones, ¿no es cierto? La sindicalización tiene mucho que ver también, porque los mismos sindicatos hicieron bastante poco por sostener al propio ferrocarril. Estamos presentes, digamos, que en la década incluso del 90, como vos decís, en un momento en que yo pensaba que varios de los que están en la actualidad debían estar presos, incluyendo esa familia Macri que vos estás mencionando, en esa década del 90 los sindicatos estuvieron de acuerdo con, los sindicatos peronistas estuvieron de acuerdo con la privatización y con el cierre de ramales, de la mano de alguien que terminó siendo un asesino, preso, y hace relativamente poco muerto, digamos, en la cárcel, se murió en la cárcel, ¿no? Que son los de la lista verde en la actualidad.
la lista verde de la unidad ferroviaria, ¿sí? De ese sindicato tan defensor de los trabajadores. Un desastre. Hay que decir las cosas como son. Son un desastre. Fueron un desastre y siguen siendo un desastre. No le hacen honor justamente, precisamente, a todos los muertos, todos los que murieron laburando en el ferrocarril, que dejaron sus vidas rompiéndose el alma ahí adentro, ¿no? Cuando vayas a visitar esto que yo te dije, por ejemplo, y veas esas construcciones y todo el abandono que hay, te vas a dar cuenta por qué hablo así. Porque se te van a caer las lágrimas si tenés alguna sensibilidad por estas cosas que han dejado que pasaran. ¿Quiénes los dejaron? En parte también los sindicatos, poderosos, desde la década del 40, recontrapoderosos. Corporaciones que terminaron haciendo pelota absolutamente todo. También los camioneros son culpables de esto. Andá a decirle a Moyano que vamos a reflotar el ferrocarril y vamos a tener menos camiones en la calle. Sí, yo ¿Sabés? soy de un pueblo acá cerca de La Plata, de Vieites, Magdalena, que es un pueblito re chiquito. Un pueblito divino, lo conozco. Bueno, yo soy de ahí y siempre cuentan, ¿no? De que antes cuando pasaba el tren estaba mucho más poblado que hoy en día. Después cuando dejó de pasar el tren, bueno, obviamente la gente se empezó a ir porque no tenían cómo movilizarse, porque bueno, hasta hoy en día es un problema, hay muy pocos servicios de micro y todo el mundo tiene que viajar a La Plata o a estudiar o a trabajar y bueno, y se terminan yendo. Claro, imaginemos, yo vivo en una zona, digamos, seguramente ustedes lo conocen, ¿no? Yo estoy en el barrio de Alto de San Lorenzo. Cercano tengo a una terminal, por decirlo así, de esta empresa que fabrica quesos y demás. Ay, ¿cómo se llama? No es Verónica, pero también existe Verónica, la otra. La que es una vaquita, ¿no? Que está pintado de blanco y negro. No me acuerdo ahora la marca. Buah. Perdón, ¿en dónde dice que está? Y esa está en 72 y 7 vendría a ser. Ah. Bacalín, me acordé. Bacalín. Espero que después Bacalín es de Babio. Exactamente, es de Babio, exactamente. Y Verónica es de la ciudad de Verónica. Claro. Son empresas, digamos. Claro. Bueno, ahora. Todo acá en la zona. Claro, ahora, fíjate vos, lo que quiero decirles es esto, ¿no? ¿Cuántos camiones vienen de Bacalín acá por día? Y yo veo 2, 3 grandes camiones ahí, descargan, etcétera, etcétera. Generan un lío que no se puede creer. Un despelote impresionante. Pensemos que eso es digamos, ese movimiento lo haría solamente un vagón de tren, de carga, nada más. ¿Y dónde tiene el tren? ¿Y dónde tiene el tren? Enfrente. Enfrente. Sí. Porque ese es el ramal que va hasta Babio. ¿Me explico? En lugar de generar todo ese movimiento, lo ahorraría en este. Claro, ¿cómo no se va a oponer el gremio de camioneros? Ahora, el gremio de ferroviarios podría decir. Con Nestlé, que está acá. Exacto. Pero y todo un montón es de otras así. fábricas importantes. Todo es así. Pero ¿saben por qué? Porque tienen una mente así de chiquitita. Porque todos los demás gremios se verían favorecidos. ¿Quiénes? Y el gremio, no solamente el gremio de los ferroviarios, el gremio de los transportistas locales, porque habría más camiones y más vehículos transportando de la fábrica a la estación. ¿Me explico? Y eso genera mucha más gente en el lugar, para que la gente no se vaya, se quede allí. Habría mucha más gente trabajando en el propio lugar, en lugar de esto que está pasando ahora, que está todo concentrado. No estamos en contra, ojo, estamos en contra de la centralidad de las ciudades, del crecimiento de las ciudades, etcétera, etcétera. No digo eso.
Digo otra cosa, digo que estas formas de comunicarnos, de conectarnos, etcétera, etcétera, generan un montón de dificultades. Vean, tenemos la experiencia de otros países que son grandes como el nuestro, desde el punto de vista de la superficie, de las extensiones. ¿Y qué han hecho esos países? Y han sostenido a rajatabla los ferrocarriles. No los han matado como los matamos nosotros. No han favorecido la existencia de camiones y más y más y más. Y ahora que los tienen a los camiones, porque también tienen, tratan de eliminar los motores a combustión. Porque se dan cuenta que se han mandado una macana. ¿Me explico? Sí, profesor, de hecho, en el mismo continente europeo, de hecho, también el modo de transporte es muy seguro y que se utiliza un montón es el tren. De hecho, lo han adaptado a estos tiempos, digamos. Vos te puedes subir un tren y vas a 200 kilómetros por hora, no te das cuenta, y llegar de un país a otro. También las distancias en Europa son mucho más cortas que acá, pero tomando todo el continente europeo, digamos, es más o menos lo mismo. Claro. Y quería agregar, yo quería, hace un par de años tuve la oportunidad de conocer el Museo Nacional Ferroviario, que está ahí en Retiro. Sí. Ya que estamos en este tema, digamos, como para recomendar todos ellos que puedan visitarlo, porque la verdad que tiene mucha historia y bueno, hay mucho para aprender si no conoces o para revivir. Yo tuve la oportunidad de llevar gente, adultos mayores ahí y te das cuenta, o me di cuenta en ese momento, por sus caras, por la nostalgia que le vino encima de lo que se vivió en esa época sí, sí. Lo que fue. Sí, sí. Es impresionante, digamos, todas las historias que, bueno, que hay detrás de la construcción de los ferrocarriles, bueno, de estos talleres, ¿no? que eran enormes y albergaban a semejante cantidad de gente, ¿no? En lugar de transformarlos y de hacerlos algo útiles con ellos, lo han dejado morir. Nosotros tuvimos la oportunidad también desde justamente la Facultad de Periodismo con un grupo de gente, de la cátedra y de estudiantes, de hacer extensión universitaria en una ciudad que se llama Montecaseros, y que ahí estaba una de las terminales, justamente el ferrocarril Urquiza y los talleres. Y también eso se cerró. Y así quedó Montecaseros, hecha pelota, ¿no? Deprimida por completo. En fin, y no, el asunto es que no había alternativa, porque si, bueno, uno dice, bueno, pero cerramos esto, pero lo que pasa es que generamos todo esto otro. Ah, bueno, perfecto. Tenemos un proyecto de nación, tenemos un proyecto de país. ¡Wow! ¿Dónde está el proyecto de país? ¿Dónde el proyecto de nación? No existe. Bueno, en cambio, digamos, en 1870, para volver a aquella época, había un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto de construir cosas, acompañadas por los aspectos, digamos, esto debía ser acompañado también por una fuerte política cultural, educativa, porque obviamente había que educar al soberano, como decía Sarmiento, ¿no es cierto? Y ese es el momento en el cual se creó, digamos, porque pensemos lo siguiente, Sarmiento pensaba, digamos, en la educación popular. Esta educación popular es la educación primaria. Traducido, digamos, en tiempos actuales, la traducción es la educación primaria porque había que alfabetizar a todo el mundo. Alfabetizar a todos los nativos o todos los hijos de inmigrantes que están llegando ya al país. Porque justamente en la década del 60 y 70 hay una transformación, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y en el conjunto de lo que es la zona de la Pampa Húmeda, producto, digamos, de un cambio en la producción que no sé si ustedes conocen, que es de la producción vacuna predominante en la época, se pasó a la producción del lanar de forma prácticamente única en toda la Pampa Húmeda. Tanto que la producción vacuna se fue corriendo, digamos, hacia las zonas de frontera, ¿no?
más al sur, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y se dejaban acá, digamos, más cercana a la ciudad de Buenos Aires, en la misma ciudad de La Plata, para la producción de las ovejas, de la producción lanar. Ahora bien, ¿por qué ocurría esta? Porque la demanda mundial captó, necesitaba lana, ¿correcto? Y sobre todo en Europa, en los talleres, digamos, industriales, también en Estados Unidos, uno de los mayores productores de lana era una zona que no recuerdo bien, es la zona del Cáucaso, en el sur de Rusia, etcétera, etcétera, y eso estaba en guerra, razón por la cual faltó lana, y entonces se produce, digamos, una demanda mundial enorme de lana, y aquí, digamos, se adaptaron rápidamente a eso, y ¿qué trae como consecuencia, digamos, de ese cambio en la producción? Que se necesitaban mano de obra capacitada, porque no es lo mismo tener una vaca ahí, dejarla comer pasto y después llevarla al frigorífico a un, no sé, a un matadero, lo mataban y se acabó, le sacaban el cuero y ya está, ¿me explico? Que, digamos, atender, digamos, todos los días, llevar a pastar a las ovejas, pero los pastores hacen eso, y después, 2 veces por año, esquilarla. Entonces, hubo un enorme traslado o una enorme captación de mano de obra especializada proveniente de Europa para atender, digamos, a la producción lanar. Y ahí es donde se produce un establecimiento de familias directamente, familias enteras en la provincia de Buenos Aires, también en el sur de Santa Fe, apenas en Entre Ríos no se vio muy favorecida por este impulso, pero sobre todo la provincia de Buenos Aires. Y es el momento en donde se empiezan a formar esto que nosotros le hemos denominado así, digamos, colonias, en términos generales, ¿no? Algunas acompañaban el ferrocarril, pero otras no. Entonces se pobló la provincia de Buenos Aires aceleradamente de familias. Y estas familias, obviamente, todas trabajaban en conjunto, también la mujer, punto crucial, digamos, la mujer también contribuye, digamos, a la economía familiar, trabajando, digamos, en esta producción lanar. Un pueblo que es típico de esta época, que justamente se vio favorecido de todo esto, fue Chivilcoy, en donde van varios presidentes, así como fue también a la localidad de Mechita, ¿no? Supongo que deben haber ido más o menos al mismo tiempo también. 2 presidentes fueron por ahí seguro. Uno fue Mitre, el otro fue Sarmiento. Presidentes y expresidentes. A dar grandes discursos, ¿no? En donde se hablaban, justamente uno de ellos hablaba de construir, Sarmiento, 100, 1000, 10.000 Chivilcoy, decía, porque Chivilcoy había nacido de una especie de colonia, digamos, hecha por el Estado, favorecida por el Estado. ¿Qué hacía el Estado? ¿Qué había hecho el Estado allí? Bueno, había llevado familias, les había repartido la tierra, había hecho una ciudad, había construido un pueblo, ¿no? Había organizado, diseñado, por decirlo así, un pueblo, con zonas de ocupación, digamos, para habitar, con zonas donde iban a estar las autoridades, lotes para habitar, que se los había ofrecido naturalmente de forma gratuita, etcétera, etcétera. Y solares, digamos, donde cultivar los comestibles para la gente que se atendía allí, y después los campos de cultivo y de ganadería. Chivilcoy fue un experimento, todo un experimento para ver si podían hacer lo mismo, digamos, justamente esto, ¿no? Construir 100, 1000, 10.000 Chivilcoy. No pasó así, pero se intentó lograr esto que yo les estoy planteando. Y después hubo una ley ya hacia finales del siglo XIX, que precisamente hablaba de la construcción de los centros agrícolas, ¿no? De la mano de estos centros agrícolas surgen otras ciudades, incluso como, en la zona de Lincoln, una colonia muy chiquitita que al final no terminó en la nada, que se llama Nueva Plata, no sé si la conocen, o una ciudad como en la actualidad que todavía existe, que fue
Pigüé, o Torkins, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En Sierras Bayas, Sierra de la Ventana, todo por esa zona. Bueno, muy bien. Y por allí también pasó el ferrocarril, pero quiero decir que había, digamos, el Estado promovía mediante una ley la formación de esos centros agrícolas para la producción, la erradicación de familias, la erradicación de industrias, etcétera, etcétera. Porque de la mano también de este impulso del LANAR, también van a venir colonos británicos, sobre todo escoceses y también irlandeses, también vascos, ¿no? De la zona de norte de España y también de Francia, a asentarse en nuestro país. Son los que van a favorecer ampliamente la fabricación de los lácteos en la República Argentina. ¿Me explico? Una de las primeras industrias va a ser la vascongada, justamente, ¿no? Que hace mención justamente a este pueblo, ¿no? Vasco, en la provincia, en España. Bueno, muy bien. Pero yo les decía este asunto, este aspecto de la educación primaria, que era para todos igual, pero Sarmiento no se queda simplemente allí, piensa también, digamos, en la educación superior. Y de la educación superior, bueno, para lograr esto, va a tener algunas iniciativas, como por ejemplo la construcción de la Escuela de Paraná, que es precisamente el documento que ustedes tienen que leer. La Escuela de Paraná, que se estableció en la ciudad de Paraná, se construyó allí una escuela que es monumental. ¿Conocen? No. Bueno. No. No se queden con estas cosas que decimos acá. Para salir justamente del provincianismo hay que salir de La Plata y hay que, por todos los medios, hay que ir a conocer, por ejemplo, la ciudad de Paraná. La ciudad de Paraná tiene muchos atractivos, pero ustedes se plantan, miren lo que les digo, se plantan en el medio de la plaza de Paraná, de la plaza central de Paraná, y van a ver hacia un lado la Escuela de Paraná. Está en una esquina y es una cosa impresionante. Ahora, imagínense que es de 1870 la construcción, no del 2010, del 2020, no, de 1870. ¿Cómo podía estar esa plaza en ese momento? ¿Me explico? Uno tiene que imaginarse. Enfrente está construido en la otra esquina, un palacio prácticamente, que era la municipalidad, la sede del gobierno, ahora es la sede del gobierno municipal de Paraná, que es una obra de arte. Ahora, en la otra mitad, ¿no? de la cuadra, sobre una calle que es cortita así, es esa calle nada más, que para darse una idea, digamos, de quiénes, de las personas que están ahí, que habitan en Paraná y que se bancan eso, cuando fue elegido Francisco Papa, le cambiaron la calle, el nombre de la calle, y esa callecita se llama Francisco, en homenaje al Papa, Papa Francisco. Es esa calle nada más. Pero está la Catedral de Paraná, que es también una obra artística bastante importante. Y del otro lugar, podríamos decir, bueno, vamos a encontrar, digamos, la sede del gobierno, que para no quedar menos, digamos, también es una obra bastante importante. Todas más o menos de la misma época. Pero lo que llama la atención es esta de 1870, esa Escuela de Paraná, es representativa del ideario, ¿no? cultural que tenían esos intelectuales de la época. Decían, che, acá la educación tiene que tener un lugar trascendental. Me explico, ¿no? ¿Me siguen? Este es el punto. Ese es el objetivo. Ese es lo que podríamos decir, eso es política.
y transmitir un mensaje a la población y decirle, mirá, además de tener la autoridad, ahí la ves, ¿no? La representación de la autoridad está ahí en ese palacio. Pero incluso es más importante esto otro que tenés enfrente, que es esta obra monumental, la Escuela de Paraná. ¿Qué fue la Escuela de Paraná? Digamos, ¿y por qué surge? Digamos, ¿cuál es la idea de construir esta Escuela de Paraná? Para lograr la autonomía mental, cultural, del conocimiento y educativa de nuestro propio país. ¿Por qué? Porque allí se iban a educar las maestras que al mismo tiempo iban a educar a la población. ¿Me explico? Los profesores iban a salir de ahí pensando autónomamente, pensando en un Estado nacional autónomo, en lo argentino. Y ellos iban a ir a educar, digamos, a las masas, por decirlo así. De esa forma se iba a lograr, digamos, la autonomía. No solamente, como había hecho Sarmiento, para lograr este impulso, obviamente, trayendo maestras normales, maestras de las que van a ser las maestras normales, maestras, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Por qué las trae? Y las trae porque acá no había. Pero una vez que las trajo, dice, bueno, y ahora vamos a pensar autónomamente. Tenemos que hacer nuestras propias maestras y maestros y profesoras y profesores. ¿Se entiende, verdad? ¿Entienden lo que es un proyecto nacional? Entonces, a través de esta Escuela de Paraná, ¿no? Van, por supuesto, va a haber un personal capacitado que va a ser contratado específicamente para esto. Y es el ámbito, esta Escuela del Paraná, donde va a surgir un positivismo vernáculo, es decir, un positivismo local, que hay que explicar de qué se trataba este positivismo. Porque vieron que si el positivismo tiene mucha mala fama. No sé si lo habrán escuchado, digamos. Seguramente en la facultad les deben haber mencionado el positivismo, desde que entraron hasta el día de hoy, 450.800 veces, pero de forma negativa. Pues todo el positivismo es horrendo, malo, nefasto. Ay, este es positivista. Es más, el profesor Quintero debe ser positivista también, debe ser una lacra de la humanidad, un oligarca, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos motes quedan en el olvido cuando nosotros bajamos a la realidad y estudiamos. Todas esas cosas que... ¿Por qué? Porque hay tanta ignorancia en todos lados, también en nuestra facultad, ¿por qué no? Así como yo soy ignorante de, qué sé yo, de la ingeniería, soy ignorante, digamos, de la construcción de helicópteros, no tengo ni idea. Lo que pasa es que yo me puedo largar a hablar de helicópteros, pero ¿saben la cantidad de pavadas que puedo decir? Lo mismo pasa cuando algunos comunicadores, por ejemplo, quieren hablar de estas cosas. Quieren hablar del positivismo cuando no tienen ni idea de Comte, o no tienen ni idea de Spencer. Y cómo, digamos, se leyó o se leyeron estas obras de estos autores aquí, y quiénes la trasladaron. Bueno, la Escuela de Paraná fue un lugar en donde confluyeron ideas positivistas, tanto de uno como de otro, de el positivismo spenceriano como el positivismo comteano, pero también, y de la mano, digamos, de Pedro Scalabrini, que fue uno de los fundadores de la Escuela de Paraná, el krausismo. Entonces, la combinación de estas ideas y de estas líneas de pensamiento dan como resultado, digamos, cuestiones que son o que van a ser de alguna manera novedosas, digamos, entre nosotros, ¿cierto? Pedro Scalabrini había llegado al país en 1868, justamente cuando Sarmiento había comenzado su presidencia. Y había traído, digamos, sus influencias krausistas, porque venía de España, de la propia España, en donde había adoptado o había recibido esas influencias, ¿no es cierto? Entonces,
¿qué podíamos decir o qué podemos decir de Pedro Scalabrini? Se puede destacar, digamos, en él la idea de traer un sistema o un método pedagógico activo que promovía, promovía, digamos, la formación de un pensador. Es decir, planteaba la idea de que cada uno de los estudiantes era un pensador en potencia. Y por eso, digamos, es un método trataba de implementar un método pedagógico activo que pensaba justamente en ese pensador libre. Recordemos siempre, digamos, que estamos dentro, digamos, de un pensamiento liberal. Y opinaba que cada uno de los estudiantes debía expresarse con total libertad en el aula y debía, digamos, atenuarse en esa pedagogía que proponía mucho la palabra del docente. El docente debía resguardarse de sus propias opiniones, debía retirarse, digamos, de las discusiones, más bien debía promoverlas, ¿no? Y debía ser como un intermediador, pero no, digamos, pasar, digamos, al frente como para sostener e imponer sus ideas. ¿Por qué? Porque si no eso atentaba, digamos, contra la libre expresión de los estudiantes. Y lo que se pretendía era que ese estudiante pensara, digamos, libremente. ¿En dónde quedaba, digamos, el papel de entonces de ese profesor, de ese maestro? Bueno, dado que el profesor o la maestra o el maestro poseía un conocimiento libresco, es decir, ¿de dónde venía el conocimiento de estos profesionales? Bueno, de los libros, que lo habían aprendido allí. Debían transmitirlo, pero no de una manera que generara, digamos, una opinión propia, sino que debían transmitirlo para que los estudiantes generasen una opinión libre y propia. Entonces, el respeto a la libertad de los individuos, ¿no? Y el cultivo de las ciencias y el método experimental y positivo, decía Scalabrini, era, digamos, la herramienta mediante la cual se iba a llegar al progreso de la nación. Porque era una educación, era un tipo de educación que volvía a pensar, obviamente, en ese proyecto del cual venimos hablando. Pedro Scalabrini tuvo una cantidad de discípulos bastante importante que ustedes van a conocer, digamos, o lo van a leer ahí en este texto. Uno de ellos es muy famoso, fue Alfredo Ferreira, quien va a ser el que implante en nuestro país las escuelas denominadas escuelas populares. ¿Qué eran estas escuelas populares? Cuya primera escuela popular fue establecida en la provincia de Corrientes, en un lugar llamado Esquina. ¿Lo conocen? No sé, de nombre o de lo que sea, no. Esquina es un lugar... ¿Sí? ¿Fuiste a pescar? No, de paso, no tuve la oportunidad, la suerte. Bueno, Esquina es un lugar donde, digamos, paraíso de la pesca, ¿no? Hay muchos pescadores ahí. Queda más o menos como, vieron que la provincia de Corrientes es alargada, más o menos en la mitad. Bueno, allí es donde implantó, digamos, la primera escuela popular. Scalabrini tenía un ideal. Era que el alumno de la escuela común solo debe estudiar directamente las cosas,
Me están escuchando, ¿no? El alumno de la escuela común solo debe estudiar directamente las cosas, los seres y los hechos naturales y sociales de la región en que vive. Una idea que viene de esta época, pensemos, esto está planteado, digamos, en 1870, 80. Recién, en la década, esto debe haber sido fines de la década del 90, ¿no? Del siglo XX, se retomó alguna de esto que estaba planteando por entonces Scalabrini, que es cuando se mal provincializa la educación, se dice, no, esto es para que los estudiantes puedan estudiar, ¿no?, las cosas de su propia provincia, de donde viven, etcétera, etcétera. No hacía falta provincializar para hacer eso. Esto que promovía Scalabrini, ¿me explico? Y Ferreira. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el conocimiento basado en el texto, es decir, nosotros podemos agarrar un manual y decir, miren, ustedes se van a dar cuenta gráficamente a dónde apuntaba. Por ejemplo, yo les puedo mostrar en la educación, ¿no?, a través de un manual, le puedo mostrar lo que es una planta de yerba mate. Le puedo mostrar un yaguareté. Les puedo explicar dónde se cultiva, en qué región, de dónde es oriundo el yaguareté, dónde se cría, etcétera, etcétera. Les puedo mostrar los esteros de Liberá, bla, bla, bla. Pero nosotros no tenemos esa realidad. ¿Me explico? Nosotros tenemos otra realidad estando aquí en La Plata, en todo caso, o estando, por ejemplo, en Vieites, como Eugenia. Tenemos otra realidad. ¿Cuál es la? ¿Tenemos al yaguareté ahí? No. ¿Tenemos a la yerba mate? No. En todo caso tendremos algunos animales silvestres, tendremos este que está en extinción, ¿cómo se llamaba? El ciervo de la Pampa, ¿no? El ciervo de la... no me acuerdo ahora bien cómo se llama, ¿no?, que es un cervatillo muy chiquitito, pequeño, de la zona de San Borombón, de la bahía de San Borombón. Bueno, tenemos otras cosas. Entonces, a esto apuntaba ese tipo de educación. Si el conocimiento se llega a través de lo que nosotros tenemos más cercano. ¿Me explico? Pero para esto, por eso el asunto de la transmisión del maestro de ese conocimiento libresco no alcanzaba. Era necesario que los estudiantes experimentaran, pudieran, digamos, ver las cosas, tocarlas, cortarlas, asimilarlas, trabajarlas. Este asunto de la experimentación iba a formar, según esta teoría, individuos amantes de una libertad creadora, porque les iba a despertar la curiosidad, les iba a despertar la pregunta, el interrogante. Y ese interrogante, ¿saben qué es? El primer paso que toma cualquier disciplina científica para implementar su método y llegar a un conocimiento nuevo. La primera etapa del conocimiento científico y de la ciencia es la descripción, y para eso hay que tener curiosidad por saber qué es esto. Que se nos termina el tiempo. Nos vemos en la clase que viene, entonces, ¿ok? Si tienen preguntas para hacerme, por favor, anótenla y me las hacen, ¿ok? Retomamos en la clase próxima. ¿Les parece bien? Se me pasó muy rápido el tiempo.
disculpen. Nos vemos, chicos. Dale. Chao, profe, adiós. Cuelgo la clase en un rato.